Pero los católicos, por ejemplo, van a misa cuando le nace. ¿Por qué católicos? ¿Por qué la fe suya no ha avanzado desde que fuiste a la primera comunión? Yo tengo mucha fe, padre, porque usted sabe que yo tengo un hijo enfermo y yo le he pedido a Dios que lo sane. Yo tengo mucha fe, pero ¿cumple la palabra? O sea, dejen la pereza. Sales, no te das cuenta, sales de tu casa y regresas a tu casa todos los días. ¿Y quién te cuida y quién te protege? Ayúdame, respóndeme. ¿Qué es lo que no entienden? Puede ser que yo piense distinto a lo que diga la palabra de Dios, y eso es normal, porque yo no soy Dios, yo soy hombre. Pero cuando yo pienso distinto a la palabra de Dios, y leo la palabra de Dios, y descubro que hay una diferencia entre lo que dice la palabra de Dios y lo que yo pienso, entonces yo tomo la decisión. ¿Quiero tener fe o no quiero tener fe? Si quiero tener fe, entonces digo, no me importa lo que yo opine y lo que yo piense. Opto por creer lo que dice la palabra de Dios. Eso es fe. ¿Y por qué es fe? Porque le creo al Señor que lo dijo. ¿Y por qué le creo? Porque es el Todopoderoso, el Eterno, el Dios de los dioses y Señor de los señores. ¿Me captan? Esa es la fe a la que la Santa Madre Iglesia Católica te invita y me invita a tener. Pero los católicos, por ejemplo, van a misa cuando le nace, cuando le gusta. ¿Eso es fe? No, eso es sentimiento. Ahora, un católico bien formado, ¿por qué va a misa? No le nace. Un día con ganas o un día sin ganas son 2 días iguales que tiene que ir a misa. Porque tiene fe. ¿Qué es la fe? La fe es que yo creo que es el único sacrificio que Jesús ha dejado, instituyó en el Nuevo Testamento para la salvación de la humanidad. Es el único culto agradable a Dios en el Nuevo Testamento y yo voy a adorar a Dios. Ahora, ¿y ese culto en qué consiste? Ir a escuchar al cura que todo el tiempo repite lo mismo, estudió, dicen los protestantes, 10 años para hacer siempre lo mismo. La fe me lleva a mí a creer lo que dice el sacerdote cuando está consagrando. En la última cena, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y dijo a sus apóstoles: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. ¡Ah, caramba! ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Jesús tomó el pan y le dijo, esto es mi cuerpo. Y después dijo, hagan esto en memoria mía. Entonces yo tomo la decisión. ¿Le hago caso o no le hago caso? Si le hago caso, tengo fe. Aunque no sienta nada. Pero estoy haciendo lo que dice las Sagradas Escrituras. Eso es fe. Por eso ustedes se dan cuenta que nosotros vivimos de fe en fe. Todo es fe. ¿Por qué yo me confieso si no me nace, si no me gusta? ¿Por qué yo me confieso si yo podría confesarme directamente con Dios en la pata de un palo, como dicen los protestantes? ¿Pero por qué yo me confieso? Porque está escrito que Jesús dijo a los apóstoles, a quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se lo perdonen le quedan sin. Tomo la decisión de creer, eso se llama fe. Y Jesús dijo, si confiesan los pecados, fiel es Dios para perdonarles sus pecados. Entonces eso es fe. Ustedes y yo estamos llamados por la Santa Madre Iglesia a actuar por fe. Cuando usted va a bautizar a un niño, ¿para qué bautiza a un niño? ¿Para salir de eso? No tiene fe. Usted va a bautizar al niño para que sea hijo de Dios, heredero del reino de los cielos, miembro del cuerpo de Cristo, reciba el don del Espíritu Santo, se le abran las puertas del cielo. ¿Por qué? Porque así está escrito que Jesús, cuando fue bautizado, se abrieron las puertas del cielo. Una voz que decía, este es mi Hijo amado, y venía sobre él el Espíritu Santo. ¿Tú lo crees? Bien. ¿No lo crees? No tiene fe. ¿Por qué usted ora? Por fe, porque encuentra en la Biblia que Jesús dice, velen y oren para no caer en la tentación. ¿O no?
¿Por qué tiene que concentrarse en la oración? Porque Jesús dijo, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto. Si lo haces, tiene fe. Si no lo haces, no tiene fe. ¿Por qué rezas el Padre Nuestro? Porque Jesús dijo, cuando vayas a orar, digan, Padre Nuestro. Si lo haces, tiene fe. Y si no lo haces, no tiene fe. ¿Qué es lo que no entienden? Esa es la crisis. La crisis que estamos viviendo en la iglesia se llama crisis de fe. O sea, gente que hay en la iglesia pero que no lee la palabra, gente que hay en la iglesia pero que no hace lo que manda la palabra de Dios. He dicho caso cerrado, no se hable más. Hasta ahí llegó. Voy a comprobarles entonces, queridos hermanos, que la fe de muchas personas es falsa. Que la mayoría de ustedes tienen una fe errada, equivocada. Y por eso otro, por ejemplo, la fe de muchos dice, Padre, mire, ¿sabe que yo fui a un brujo muy bueno? Ese brujo no es malo. ¿Sabe que yo tenía cáncer? Y fui al brujo y el brujo hizo unas cosas y me sané. ¿Y sabe por qué me sané, Padre? Porque yo tenía mucha fe. Pregunto, ¿esa persona tenía mucha fe? No tenía fe. Porque si hubiese tenido fe, fe es creerle a Dios en su palabra. Ahora, ¿y qué pasó? Yo fui al brujo y el brujo me curó. ¿Me curó porque tenía fe? No, porque el diablo hace milagros para que usted crea no en Dios, sino en él. O sea, una fe torcida, equivocada. De esa fe tenemos mucho y aquí en México la fe en la Santa Muerte. Y dice, es que a mí me protege. Es que a mí me ha librado de tanta maldad. Usted no sabe la maldad que hay en México y a mí me ha librado de tanta maldad. Pregunto, ¿eso es fe? No. Usted simplemente, el diablo está haciendo algo, te está protegiendo para que tú sigas creyendo en él y no en Dios. Y eso no es fe verdadera. ¿Me captan? Comienzo con decirle San Juan capítulo 6, versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Centren la atención en la frase de San Pedro. Él toma la decisión de ir a Cristo, cuando podía tomar la decisión de los otros discípulos que se habían ido, en el 66 se habían ido los otros discípulos. ¿Y cuál es la frase que expresa por qué Pedro no se va y sigue a Cristo? Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde centra la atención San Pedro para no irse lejos de Cristo? En la palabra. Otros pueden tener al diablo por Señor, a la Santa Muerte por Señor, pueden tener a un brujo por Señor, pueden tener, pero yo tengo a Jesús por Señor. Segundo, a diferencia de los otros señores, es que este Señor tiene lo que no tienen los otros señores, según San Pedro. ¿Qué tiene este Señor? ¿Y qué gano? ¿Me voy a ganar el quino? Él no me está prometiendo ganarme la lotería. Me está prometiendo la vida eterna. Pero yo con una fe niña o poca fe, me quiero ganar la lotería. Y si no me la gano, por tanto, Dios no existe o Dios no me ama. Es un error. Entonces yo tengo que vivir en esta tierra, debo vivir según el Espíritu y debo vivir la vida sobrenatural. En el natural es la razón. En el sobrenatural es la fe. La fe es perder el miedo, dejar la razón a un lado, porque la razón me hace pensar y creer cosas distintas a lo que Dios dice. Decisión del caso. ¿Qué hago? Y nosotros hemos creído. ¿Cuál es el paso que tenemos que dar? Claro, ¿por qué creemos? Porque Él es el Señor en primer lugar. En San Juan capítulo 20, versículo 30 dice: Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. ¿Captaron?
Ahora vamos a ver para qué se escribieron estas. A ver, siga. Pero estas, Que a lo mejor ustedes no han leído por pereza. pero estas se han escrito para que creáis Que alguien me diga, ¿para qué se escribió la Sagrada Escritura? Para que creamos. Que la fe se adquiere al leer las Sagradas Escrituras y creer en ellas. Porque se cumple lo que dicen las Escrituras. Que esto fue escrito para que la gente crea. Y son capaces de ver con claridad qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que Dios pide, cuál es la verdad y cuál es la mentira. No importa que no hayas tenido fe hasta ahora. San Agustín decía, el día que creas que no tienes fe, actúa como si la tuviera y ya la tendrás. ¿Qué sería entonces en esta enseñanza un hombre, una mujer de fe? Un hombre, una mujer que lee las Sagradas Escrituras y trata de practicarla. Padre, pues yo no he sido esa persona. Entonces yo no tengo fe. Perfecto. Eres sincero. Eso tiene remedio. Eso tiene solución. ¿Cuál es la solución, Padre? Como crees que no tiene fe, porque no has leído la Sagrada Escritura y no te has preocupado por practicarla, entonces comience a actuar como si creyera. Si usted creyera, ¿qué haría? Me sentaría a leer la Sagrada Escritura. Pues, ¿qué espera? Hágalo. Si usted creyera, ¿qué haría? Pues lo que dice la Sagrada Escritura lo pongo en práctica. A que le dé por la mejilla derecha, ponle la izquierda. Al que le haga un mal, tú hazle un bien. Perdona y serás. O sea, no lo someto a juicio. Comienzo a practicarlo. Y cuando usted comience a leer la Biblia y a practicar lo que ahí dice, eso se llama fe. San Mateo capítulo 8, versículo 8. En el capítulo 8, versículo 5, se encontró un centurión, un hombre, un soldado romano, con Jesús y tenía un sirviente enfermo. Y le dice, Señor, mi sirviente está enfermo. Y Jesús le dice, voy a sanarlo. ¿Y se acuerdan qué dijo el centurión? No soy digno de que entres en mi casa. ¿Qué más? Pero ahí nos dio la clave teológica. Una palabra tuya. Vean dónde estaba la fe del centurión. En la palabra, porque él creía que Jesús era el Señor y no podía fallar. Mateo 8:8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado se sanará. Esa es la razón teológica. Pero ahora la explicación. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. ¿Qué está viendo él? Que Dios tiene autoridad. Y que la autoridad de Dios tiene súbditos que le obedecen a esa autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va. Razón teológica para cuál creer en Dios. Si Él es el Señor, Él tiene ejército a su servicio. Y dice a este, ve y va. La razón teológica por qué creer en la palabra. Porque se cumple la palabra. Siga. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. ¡Qué bárbaro! Y todo obedece a la palabra de Dios. Sus órdenes. Ve, va. Ven, viene. Haz esto y lo hace. Cuando Jesús vio la explicación del soldado romano, ¿qué responde Jesús? Al oír Jesús, se maravilló
y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel ha hallado tanta fe. Ni en Israel siquiera, que era el pueblo elegido por Dios, he hallado tanta. Entonces, ¿qué está esperando para creer en la palabra? ¿Ve lo que se está perdiendo? Que Dios haga en ti maravillas. Entonces, si Dios no hace en tu vida maravillas, es porque tú no crees en la palabra de Dios. Ya lo dice San Juan capítulo 15, versículo 7. En San Juan capítulo 15, versículo 7, viene a decir que precisamente si usted y yo cumplimos la palabra del Señor, pidan lo que quieran. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, Si ustedes permanecen, eso se llama constancia, no un Dios bombero cuando Dios lo necesite. No. y mis palabras permanecen en vosotros, Y la palabra de Dios permanece en nosotros. La leemos todos los días. Ahora comprenden por qué la Santa Madre Iglesia nos da la lectura diaria de la palabra. Todos los días. Lectura, Salmo y Evangelio. Para que la gente permanezca en la palabra. Si ustedes leen la palabra de Dios y tratan de practicarla, oferta, ¿habrá algo más grande que esto? Escuchen. pedid lo que queréis y os será hecho. Yo estoy muy feliz y quiero agradecerle a Dios públicamente y a ustedes por mi padre. Los doctores decían, mi padre moría. Si lo operaban, moría, y si no lo operaban, también moría. ¿Para qué operarlo? Y confiaba en Dios, en su palabra. Les pedí a ustedes que oraran, oramos. Mi padre lo operaron y no se murió. No reaccionaba y decían los doctores, no reacciona, ahí se queda para siempre. Ya reaccionó. No camina, ya comenzó a caminar, a comer y a hablar. Yo lo he visto. El Señor cumple, lo cumple. Yo tengo mucha fe, Padre, porque usted sabe que yo tengo un hijo enfermo y yo le he pedido a Dios que lo sane. Yo tengo mucha fe, pero ¿cumple la palabra? ¿Pero lee la palabra? ¿Pero cree en la palabra y trata de practicar la palabra? Y entonces le pide a Dios, porque ha leído la palabra donde dice que padre de entre ustedes tiene hijo, le pide un pan, le dará una piedra, si le pide un pez, le dará una serpiente, le pide un huevo, le dará un escorpión. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre dará a quienes se lo pidan las cosas buenas? Pero pidan. Porque la palabra de Dios es importantísima para nuestra vida. Y a través de ella podemos adquirir la fe. Dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16 viene a explicar que la fe precisamente, el justo vive por la fe. El católico vive de fe en fe. ¿Pero fe en qué? ¿En lo que dice el mundo? ¿Fe en qué? ¿En lo que yo pienso? No. La fe en la palabra, en el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio. O sea que la persona que no lee la Biblia es porque se avergüenza del Evangelio. Y yo no me avergüenzo. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Ah, bárbaro, tiene palabra de vida eterna. Pidan lo que quieran y se les dará. Es poder de Dios. Para salvación. ¿Para qué? ¿Tú tienes palabra de vida? El Evangelio nos salva. A todo aquel que cree. Es salvación para todo aquel que cree en qué.
en el Evangelio, en la palabra. Al judío, primeramente, y también al griego. A todos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, que cuando yo me acerco a las Escrituras, a leerla, es por fe. Y para tener fe. ¿Por qué, católicos? ¿Por qué la fe suya no ha avanzado desde que fuiste a la primera comunión? ¿Por qué no ha crecido? ¿Por qué ha crecido en tamaño de su cuerpo, pero por qué no ha crecido en fe? En secreto, y que no me escuchen los catequistas, porque los catequistas le han dado a los niños catequesis sin Biblia, entonces no ha producido lo que debería producirse en la mente y el corazón de los niños, la fe. Y como no produjo fe, para la muestra un botón, ese niño más nunca vuelve a la iglesia. Y ese niño lo va a encontrar robando, matando por allá, porque no le sembró la fe. Pero yo le dije que tenía que portarse bien. Ay, sí, usted tiene palabra de Dios, ¿verdad? Es que yo le puse a dibujar a Jesús, a la Virgen María. Es que yo le enseñaste las Escrituras. Su niño de catequesis sabe buscar una cita. Ha agarrado a leer las Escrituras. Ha leído donde dice no robarás, no matarás. Lo ha leído él. Lo ha visto con sus propios ojos en las Escrituras. En Lucas capítulo 8, versículo 11. La semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. A San Jerónimo, que llegó a decir: el desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Por ende, muchos católicos no conocen a Jesucristo porque no conocen las Escrituras. Vean, Lucas 8:11. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Cuál es la semilla del reino de los cielos? ¿Qué es lo que no entienden? Ayúdame, respóndenme. ¿Qué es lo que no entienden? Ahora, debes saber que el diablo sabe que la semilla del reino es la palabra de Dios, y por eso usted aquí siente la euforia y el deseo de leer la palabra de Dios y va a decir, de aquí en adelante sí comienzo a leerla. Pero existe un diablo, un enemigo que le va a estorbar para que usted no lea la palabra. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Para que no crean ni se salven. No lo ven, no lo notan, no se dan cuenta. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. ¿Cómo están ustedes recibiendo la palabra de Dios hoy? Con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo. No tienen raíces. O sea, no están convencidos totalmente. No han reflexionado, no han meditado hasta que tenga raíces. Y creen por algún tiempo. Una semana, 15 días. Hasta ahí. Creen por un tiempo. Y en el tiempo de la prueba se apartan. Cuando llega la prueba, cuando tiene que decidir entre lo que usted cree, a usted le parece, lo que usted piensa y lo que Dios manda. Dios dice, perdona y serás perdonado. Llegó la prueba. Llegué donde la vecina pasó por el frente. No le hablo. Y Dios me dice que tengo que hablarle. ¿Tengo que pasar la prueba o no la paso? Es el momento de la prueba. Si quiero tener fe, recuerdo la palabra de Dios y digo, vecina, buenos días. En ese momento activé la fe. ¿Cuál fe? La de la palabra de Dios. Pero si digo, no, yo no soy tonto, yo no se le sabía todo el daño que me ha hecho, no, se cura, está loco. Yo no, otro día le hablo. Entonces, usted no pasó
la prueba. Creyó por un momento, pero llegada la prueba, no la pasó. Ejemplos muchos. El que dice, encuentra en la Biblia que dice, los borrachos no entran en el reino de los cielos. Y va pasando por el lugar donde están los amigos tomando cerveza. El diablo le dice, vaya. Y los amigos le digan, vengan. Y recuerda que la palabra de Dios le dice, no te embriagues. Los borrachos no entran en el reino de los cielos. Está el momento de la prueba. ¿Sabe qué es el momento de la prueba? Donde se puede probar si su fe es verdadera o es falsa. Si su fe es verdadera, usted mira a sus amigos y le dice, gracias, pero en vez de tomarme una cerveza me quiero tomar un refresco. O si no, 1 litro de leche para llevarle a mis hijos. O lo que va a gastar en cerveza, en licor, démelo en comida para llevarle a mis hijos. Con eso usted los corta y quedan curados para toda la vida. Más nunca le vuelven a ofrecer licor. Y usted activó la fe. ¿Cómo sabemos que activó la fe? Porque llegó la prueba y pasó la prueba. Usted dice groserías. La palabra de Dios dice que así se entristece el Espíritu Santo. Yo no puedo hacer eso. Pero yo digo grosería y yo pienso que es normal. Pero yo leí Mateo 12:46 donde dice que eso es malo. Porque lo que sale por la boca es lo que rebosa del corazón. Y del fondo del ser salen esas malas palabras. Y usted dice, no, yo no voy a decir malas palabras. Llegó la prueba. Usted está dispuesto a no decir grosería y le sale la esposa como una tigra. O como una cuaima. Y usted que llevaba el propósito de no decir grosería y le sale esta vieja insultándolo. Cuando decidas creer en la palabra, acuérdate que te va a llegar la prueba para ver si es verdad o es mentira que crees. Por eso usted verá que la gente dice, padre, ¿qué pasa cuando uno vive en concubinato? Parece que no hay problema, pero cuando uno se casa, padre, vienen los problemas. Vienen los problemas, no, vienen las pruebas, porque los problemas siempre habrá. Vienen las pruebas. ¿Es verdad que usted se casó para obedecer los mandatos de Dios? ¿Para vivir hasta que la muerte lo separe? ¿Es verdad? ¿Lo cree? Sí, estoy convencido, por ahí viene la prueba. Va. ¿Está dispuesto para la prueba? Ay, no, señores, que estoy hasta aquí. Ya no superó la prueba. ¿Perdió? Entonces, la palabra de Dios es para que nosotros superemos la prueba. Y dice la Biblia, porque si no escucharon la palabra de Dios, y qué emoción, pero cuando llega la prueba, Se apartan. se apartan. Deciden ya. Ay, no. Esto es mucho sacrificio. No, eso es, que lo hagan otras personas, yo no. Se aparta. El otro. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Los que oyen, ustedes que están escuchando la palabra de hoy, Pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. pero después que se vayan de aquí, van a ser ahogadas todas sus intenciones, toda la palabra de Dios, por dos cosas muy importantes. Primero, ¿por qué? Las riquezas. Por las riquezas. La riqueza cambia la mente y el corazón del ser humano. Ya el pobre lo mira como una basura. La riqueza, yo ya soy más que el otro, porque yo sí tengo y aquel no. Y a mí me respetan porque yo soy Doña Julana. ¿Sí? Y ya no me puedo ensuciar porque tengo plata y tengo ropa fina y no me puedo acercar al pobre que me ensucie. Pero si yo ando bien encorbatado, bien, con un flu, todo bien, Dios te bendiga. Sí. Y los placeres de la vida. Ahí está el otro detalle.
Ahí es que tambalea el ser humano cuando se encuentra con los placeres. Gustos, gusticos y gustazos prohibidos por Dios. Droga, prostitución, placer, poder, fama. Lo destruye, vuelve nada. Y no llevan fruto. No pueden dar fruto, hasta ahí llega. Mas lo que cayó en buena tierra, La que cayó en buena tierra, y esa es mi esperanza, estos son los que con corazón bueno y recto lo que con corazón bueno y con rectitud. ¿Saben qué significa con rectitud? No me echo para atrás ni por nada, ni para agarrar impulso. Esta es mi determinación. He tomado la decisión. ¿Se acuerda de Josué? Decidan a quiénes van a servir. Yo y mi familia ya decidimos. Serviremos al Señor. corazón bueno y recto, retienen la palabra oída. Retienen. ¿Se acuerda cómo la retuvo Jesús en la tentación? A que esas piedras se conviertan en pan. Jesús retenía la palabra. Está escrito. No solo de pan vive el hombre. Retenía la palabra de Dios y nos dio ejemplo. Entonces, los que dan frutos son los que retienen la palabra de Dios. Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y dan fruto. O sea, cumplen, encarnan la palabra de Dios, no un día, sino un día y otro día y otro día de fe en fe, hasta alcanzar la vida eterna. Y entonces ahí, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Naguará. La carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 en adelante, no viene a demostrarlo de otra manera. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. A ver, ¿escucharon? Dios habló en otro tiempo al pueblo de Israel, a nuestros padres, le habló, bajó del cielo y le dijo, mira, aquí estoy yo. Vengo a decirle esto. No. ¿Cómo le habló? Por medio de los profetas, como les está hablando hoy a través del Padre Toro. Así habla Dios. Le habló por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Vean ahora que usted y yo somos más dichosos. En estos postreros días, En estos últimos días, a nosotros nos habló de una manera más fantástica y maravillosa. nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo, el Evangelio. Y cuando yo leo la Biblia, oigo la voz de Dios. Hay muchos católicos que dicen, es que a mí Dios me habla. Un día estaba yo orando y el Señor me dijo, Pánfilo, funda una nueva iglesia, porque la iglesia se prostituyó y ahora te mando para que seas pastor. Y entonces ahora comienzo a ser pastor. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Así no habla Dios. ¿Por qué en vez de estar inventando que Dios le habla, por qué no se sienta a leer la Biblia y comienza a escucharla? Ahí sí le creo que Dios le habló. Después que usted ha leído la Biblia, Dios me dijo, y esa es la lección divina. Por eso la iglesia recomienda la lección divina. Porque la lección divina, la pregunta número 1 es, ¿qué dice Dios? Y en la segunda, ¿qué me dice Dios a mí? No a Petronilo, ni a Pánfilo, ni al vecino, ni a mi mamá, ni a mi papá, a mí. Y después de que Dios me hable a mí, ahora sí, ¿qué me dice Dios para que le diga a los demás? Pero Dios nos habló por medio de los profetas y ahora nos habla por medio de su Hijo. Siga. Por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo.
De modo que no es cualquier persona. el cual, siendo el resplandor de su gloria y de imagen misma de su sustancia, O sea que Jesús es Dios. O sea que nosotros tenemos la dicha de que Dios nos habló. y quien sustenta todas las cosas, Atención, respiren profundo. Como Él es Dios, Él sustenta, sostiene, alimenta, cuida, protege. Póngale lo que usted quiera. ¿Sustenta solo los seres humanos? No. También a los pajaritos. También a las flores. También a los ríos. También a la tierra cuando la empapa con el agua o con el sol. ¿Cómo sustenta, mantiene Dios todas las cosas? con la palabra de su poder. El poder de Dios está en su palabra. Si no leas el libro de Génesis, cuando dijo Dios, hágase el sol. Y se hizo el sol. A bárbaro. Hágase la tierra. Y se hizo la tierra. Sales, no te das cuenta, sales de tu casa y regresas a tu casa todos los días. ¿Y quién te cuida y quién te protege? Dios, con el poder de su palabra, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en el camino. ¿Qué tal si leemos el capítulo 2, versículo 1? Por tanto, es necesario que con más diligencia, Que con más... ¿Qué significa con más diligencia? O sea, dejen la pereza. atendamos las cosas que hemos oído. O sea, Él nos ha hablado a través de los profetas, a través de Jesucristo, y nosotros con más diligencia, poniéndole más interés, aprendamos las cosas que hemos oído o leído. No sea que nos deslicemos, Cuidado, podemos deslizarnos. Siga. porque si la palabra dicha por medio de los ángeles Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme fue firme, y toda transgresión, desobediencia recibió justa retribución, y toda desobediencia de la palabra recibió justa retribución, justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros, católicos? ¿Cómo escaparemos nosotros? si descuidamos una salvación tan grande? Si descuidamos una salvación tan grande que nos viene a través de la palabra, La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. tenemos la certeza que ahora el Señor lo ha confirmado por lo que vieron y oyeron. ¿Y la vamos a despreciar la palabra? 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿Quieren oír al Espíritu Santo? si oyeréis hoy su voz, Si oyen, si hoy le escuchan la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones, no se hagan los locos, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en la provocación cuando el pueblo de Israel desobedeció a Dios. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? ¿A quienes le juró que no entrarían al cielo en su reposo? Y lo jura hoy para nosotros. ¿A quiénes le juró? Sino a aquellos que desobedecieron. Aquellos que no hicieron caso a su palabra.
Aquellos que no quisieron vivir la fe, que no quisieron leer las Escrituras ni cumplir lo que decían las Escrituras. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿A causa de qué? Incredulidad. ¿A causa de qué? Incredulidad. Porque no quisieron creer en la palabra.